Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer del verso 5 al 10. Dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Señor, bendiga su santa palabra. Así encontramos entonces estas exhortaciones. El verso 5 dice que hay algunos que toman la piedad, dice, como fuente de ganancia. Por eso el verso 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Quiero leer otra versión del verso 5, dice: y peleas entre quienes tienen la mente depravada y no conocen la verdad. Para ellas el evangelio es un gran negocio. Otro dice, la última parte: para ellos mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Entonces por eso Pablo dice en el verso 6 que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces estos versículos nos muestran que hay predicadores que solamente buscan ganancia, ventaja para sí. Y estuve leyendo algunos estudios de otro hermano. Dice uno que un pastor que estaba predicando y le pidieron para que su esposa enseñe algo, y dice: ¿y cuánto va a cobrar ella? Primero piensa en cobrar. Y hay aquellos también que a veces, trabajan desinteresadamente, y a veces también a eso descuidan, pero de repente viene uno que exagera, quiere cobrar todo, también quiere sacar ganancia material. Y esta clase también son aquellos que no predican todo el consejo de Dios, los que buscan ventaja, los que buscan ganancia. Ellos predican solamente lo que a la gente le puede agradar. Y esto también es perjudicial, porque nosotros necesitamos escuchar toda la palabra de Dios. A veces la palabra nos corta, nos duele, pero es para nuestro bien. Todo lo que la palabra está escrita es para nuestro beneficio espiritual. Y tenemos que predicar, todos los predicadores tenemos que predicar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Si no, le vamos a robar a los santos de sus bendiciones, le podemos hacer perder años y no crecer, le podemos impedir en su crecimiento. Por eso necesitamos enseñar toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Entonces dice este versículo: gran ganancia, dice, es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la vida espiritual, las cosas de Dios, cuando nosotros tenemos contentamiento. Pero este contentamiento nosotros tenemos que aprender. No es que nosotros nacemos ya con este contentamiento, sino tenemos que aprender. Por eso dice Pablo en Filipenses 4: he aprendido, dice Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nosotros podemos pensar en esta palabra gran ganancia. Podemos pensar, por ejemplo, en cuando nosotros adquirimos sabiduría de Dios. Esto viene por la palabra y por aplicar correctamente el conocimiento. Eso es lo que significa sabiduría. Y también nosotros tenemos que pedir al Señor que el Señor nos dé sabiduría, como Salomón. Dios se le apareció a Salomón y le dice: pídeme lo que quiera que yo te dé. Y Salomón pidió sabiduría. Entonces, una cosa, gran ganancia, si es que nosotros podemos aprender sabiduría, tener buen juicio. Vamos a leer en el capítulo 13 de Proverbios, el versículo 23, hablando de la sabiduría. Proverbios 13, 23.
Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio, dice. Por falta de sabiduría, por falta de juicio se pierde, dice, mucho pan. Entonces nosotros necesitamos sabiduría para cada parte de nuestra vida. Y podemos pensar en gran ganancia es, por ejemplo, cuando nosotros realmente vamos buscándole más y más al Señor, como el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, cuántas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida. Pablo puso en la balanza las cosas del mundo y las cosas de Dios, y las cosas que le impedían buscar al Señor, dice él, contó como pérdida, como basura, y pesó más el Señor Jesucristo. Entonces, esto es gran ganancia. Dice entonces la piedad acompañada de contentamiento. Dice un hermano también, gran ganancia es también, vamos a poner un joven que encuentre una mujer virtuosa, por ejemplo. La mujer virtuosa tiene mucho valor. Así encontramos en Proverbios 31. Una mujer entregada al Señor es una gran ganancia. Entonces, vamos a poner, los jóvenes deben buscar, pedir al Señor una señorita que ame a Dios, una que tenga una virtud de buena administradora, una señorita que tenga la virtud de ayudar a los demás, una señorita que tenga virtud de cocinar, dice. Eso es importantísimo también, que uno si lo haya, dice, entonces haya una mujer virtuosa. Entonces el joven tiene que buscar una mujer virtuosa y cuando lo encuentre no la eche perder. Entonces en Proverbios 31 encontramos las cualidades de la mujer virtuosa. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos pensar en gran ganancia cuando nosotros damos, por ejemplo, nuestros diezmos. Anoche hablamos un poquito de esto. Pero ¿cómo vamos a ganar si nosotros ponemos nuestra mano en el bolsillo y damos? Y por eso necesitamos la fe, porque sin la fe no vamos a practicar. Cuando nosotros damos al Señor, dice la palabra, Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar su bendición sobre nosotros, hasta que sobreabunde. Y entonces hay muchas cosas. También dice, el que gana alma es sabio. O también podemos pensar cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo al Señor, cuando servimos al Señor, esto es gran ganancia porque vamos a recibir una recompensa eterna. Y nuestro versículo dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contento con lo que tenéis ahora, dice también el apóstol Pablo en otro versículo. Entonces es importantísimo tener este contentamiento. Y como dije, aquellos que toman la piedad como fuente de ganancia, dice, apártate de los tales. Ellos solamente son mercaderes de las cosas de Dios. Entonces por eso es importante tener contentamiento. Y porque dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. No vamos a llevar nada. Un día vamos a dejar este mundo y vamos a salir sin nada, como hemos venido. Desnudo venimos y desnudo volveremos. Entonces, es importantísimo que tengamos contentamiento. Y vamos a leer algunos versículos en Eclesiastés. El amor al dinero es una sed insaciable. Eclesiastés capítulo 10. Capítulo 5 primeramente. Capítulo 5 de Eclesiastés, el verso 10. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entonces, lo importante es tener contentamiento. Y parece que cuando uno tiene contentamiento, vienen las bendiciones de Dios más fácilmente. Porque cuando uno a veces procura con su esfuerzo y quiere más, parece que le huye también las bendiciones materiales de esa persona. Por eso dice en Proverbios 10, 22, vamos a leer. Proverbios 10, 22.
La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nosotros tenemos ejemplo de Abraham y Lot. Lot quería demasiado la riqueza. Se apartó de Dios, se fue, alcanzó riqueza, pero vivía afligido. Afligía su alma justa cada día, dice. Abraham, no es que él demasiado quería enriquecerse y Dios le enriqueció. Mucho más que Lot. Y lo de Lot se le quemó todo. Perdió todo. En el libro de Josué nosotros tenemos ejemplo de 2 ciudades que conquistaron los hijos de Israel. Y Dios le dice a Israel, los despojos de Jericó no hay que tocarlo. Nadie tiene que tomar nada de los despojos de Jericó. Pero los despojos de ahí, de la ciudad de ahí, pueden recibir, pueden tomar. Entonces cuando Dios da, es diferente. Esta es la bendición de Jehová cuando viene de Dios. Y cuando nosotros con nuestro esfuerzo, y vamos a suponer que nosotros ya perdemos las reuniones, a veces hay hermanos que pierden los cultos porque quieren un poquito más. Entonces necesitamos tener este contentamiento de poner al Señor por delante. A veces hay personas que inclusive que dejan su familia y van a otros países, y esto viene, a veces se descompone el matrimonio por causa de eso, se descompone la familia. Necesitamos tener este contentamiento, dice, por eso dice gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento, de tener satisfacción, porque como dije, algo importante de tener contentamiento. A veces nosotros conocemos personas que no tienen muchas cosas, pero está contento. Y a veces nosotros sin darnos cuenta queremos más y queremos más y queremos más. Parece que no nos damos cuenta a veces. Estamos queriendo esto, queriendo aquello. Así como encontramos en Proverbios 30, la sanguijuela dice, dame, quiere más y quiere más. ¿Cómo era? Rockefeller creo que era, un hombre muy rico. Y no sé cuántos años ya tenía, y le preguntaron si quería todavía, y le dice un poquito más quería. Ya está a punto de dejar y tenía muchísima riqueza y quiere un poquito más. Este es el hombre natural, no tiene contentamiento. Entonces es importantísimo, hermano, tener contentamiento. Vamos a volver a nuestro capítulo 6 de Primera de Timoteo. Verso 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Por eso dice que hay lecciones más importantes asistir en la casa del luto que en la casa del banquete, por ejemplo. Vamos a suponer que hay una muerte por ahí y hay un banquete. Mejor asistir, dice, donde hay luto, o en el funeral, no sé cómo. Porque allí vamos a aprender lecciones. ¿Y qué vamos a aprender? Vamos a ver que esa persona no lleva nada. Así como vino, se está yendo. Entonces dice, no hemos traído nada y sin duda nada podremos sacar. Lo que nosotros vamos a sacar es nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, nuestra recompensa. Entonces lo importante es tener contentamiento. Así como Job dijo cuando perdió toda su familia, sus bienes, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová bendito. Vamos a leer, no me acuerdo todo a lo mejor. Job capítulo 1, verso 20 y 21. Job 1, 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así declaró Job, desnudo dice vine y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Así entonces nosotros vamos a dejar todo otra vez. Vamos a leer en Eclesiastés 2, verso 18 al 21. Eclesiastés 2, 18 al 21. Dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí.
Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande, dice. Entonces uno va a dejar a otro. Esto no quiere decir que nosotros vamos a tirar todo, a malgastar, sino tenemos que tener en mente que nosotros no vamos a llevar nada. Y que nuestro corazón no esté muy pegado a esas cosas, porque nos puede impedir. Vamos a leer el capítulo 6 otra vez de 1 de Timoteo, el verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea que si tenemos las necesidades básicas, si tenemos alimento, ropa, techo, entonces estemos contentos, dice. Tenemos lo básico. Como dije, nosotros no nacimos contentos. Tenemos que aprender. Pablo dice, vamos a leer en el Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 11 en adelante. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido, dice, a contentarme, dice el apóstol. Como dije, esta es una lección que debemos aprender. Entonces, este es un misterio que debemos aprender, porque uno no puede no tener nada y estar regocijándose como un millonario. No tiene nada, pero está contento. Y entonces, como dije, esta es una lección. No nacimos nosotros contentos, pero tenemos que aprender la lección. Que nosotros nada hemos traído y tener contentamiento. Y esto es posible por medio de buscarle al Señor, tener comunión con el Señor. Él nos va a dar realmente contentamiento. Gran ganancia, dice entonces, es la piedad acompañada de contentamiento. Vamos a leer en el capítulo 13 de Hebreos también, el versículo 5. Hebreos 13, 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Sean vuestras costumbres, dice, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Entonces, cuando nosotros queremos más y queremos más, parece que nos entristece. Entonces, cuando realmente tenemos contentamiento, estamos alegres, contentos realmente. Y la avaricia es una cosa que nosotros estuvimos hablando anoche, es una tendencia que está en la carne, de querer más, de ser mezquino. Y esto impide, una cosa que el enemigo usa para impedirnos también en nuestra vida espiritual, inclusive nos impide estas cosas. Vamos a repetir en nuestro capítulo 6 de 1 de Timoteo, el verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea que si tenemos lo necesario, debemos estar contentos. El verso 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, cualquier cosa que se haga para tener más, a veces uno, como dije, sacrifica el asistir a las reuniones. Entonces, esto no conviene, dice el apóstol, de trabajar así tal vez los domingos, en lugar de asistir a las reuniones, trabajar de noche, tal vez después de terminar un trabajo, trabaja en otro lugar otra vez de noche, descuida a su familia, descuida las reuniones, descuida muchas cosas. Entonces,
Y a veces, como dije, hay hermanos que también dejan su familia para ir en otro país, dejando, a veces se descompone la familia, el matrimonio se destruye, dejan los hijos, abandonan. Entonces, estas cosas no es bueno, dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ya tienen lo que no le falta sustento, no le falta abrigo, tiene todo, pero quiere más. Y no es bueno, dice el apóstol Pablo. Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, estas cosas, hermano, el apóstol nos enseña que no conviene. Entonces debemos nosotros estar contentos, debemos juzgarnos a nosotros mismos. En otra versión dice, los que se resuelven a ser ricos, dice. Esto es una trampa, un lazo, dice, para caer presa del enemigo. Esto no conviene. Codicias necias y dañosas, dice. La palabra codicia quiere decir anhelar, desear, morirse por, significa perseguir. Y la palabra necia ya sabemos lo que significa en una persona insensata, tonto, ¿verdad? Duro, descuida la reunión, quiere más dinero y el apóstol dice, este es un tonto. Entonces, los predicadores falsos, los predicadores no va a decir esas cosas que yo estoy diciendo, ¿verdad? Porque le va a desagradar a alguno. Lo que usan, dice, como fuente de ganancia. No digo con eso yo soy muy especial, ¿verdad? Pero procuro predicar todo el consejo de Dios. No soy que soy mejor, pero para eso estamos, para predicar la verdad, para hablar de la verdad. Yo digo, aquello que no quiere hablar toda la verdad, tiene que dejar de hablar de las cosas de Dios, que dedicarse a otra cosa. No usar estas cosas para fuente de ganancia. Vamos a repetir nuestro verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, dice. Vamos a leer con esto en Mateo 13, el verso 22. Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí dice el engaño de las riquezas. Como dije, si Dios da, entonces bienvenido, ¿verdad? Pero no sacrificar nuestro tiempo de reunión, no sacrificar a la familia, a los hijos. Entonces eso ya no es bueno. Pero como estábamos diciendo, cuando viene del Señor, cuando Él da, entonces no vamos a rechazar, ¿verdad? Después dice el verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, es fácil, hermano, perder la fe. Por eso necesitamos leer la palabra constantemente. Leer, escuchar la palabra. Porque cuando nosotros perdemos la fe, entonces nos desesperamos. Parece que tenemos tormento. Pensamos que nos va a faltar todo, pensamos por esto, por aquello. Y cuando tenemos fe, tenemos confianza. Y esto agrada a Dios. Dios cuida de nosotros, suple nuestras necesidades, nos da contentamiento. Por eso es importantísimo, hermano, la fe. Me acuerdo ¿cómo se llama? En Manantiales en el Desierto hay un relato que dice, algunos estaban hablando de esta cosa que perdió esto, que perdió aquello, y otro dice, perdió la fe. Y eso fue la más grande pérdida que tuvo, es perder la fe. Se extraviaron de la fe. Entonces, se extraviaron de la fe. Esto también, como dije, son los predicadores que son tentados a no predicar en contra del error o el pecado, o no predicar acerca de la disciplina por temor a perder favores de los hermanos. Entonces, tiene temor de predicar sobre ciertos temas. Entonces, esto desvían de la fe. Tenemos que predicar. Dice esto, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos dolores. Entonces, el Señor nos ayude a escuchar la palabra, a no desviar nunca de la fe.
a seguir confiando en el Señor. Eso es importantísimo, hermano. Nosotros estamos en este mundo que todo el mundo se queja, murmura y a veces nos quiere contagiar a nosotros. Pero nosotros dependemos de nuestro Dios. Él es nuestro pastor, Jehová es mi pastor, dijo David. Y nada me faltará. El Señor va a suplir nuestras necesidades, Él va a cuidarnos. Entonces aquí habla de aquellos que fueron traspasados de muchos dolores. Después habla más adelante. Vamos a leer el verso 17 del capítulo 6 de Primera de Timoteo. Verso 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí habla entonces a los ricos de este siglo, dice, manda que no sean altivos. Y entonces, la altivez sabemos que quiere agarrarnos. Cualquier momento, por eso necesitamos siempre depender de Dios, escuchar la palabra. Señor, nos guarde de la altivez, sea que uno tenga más dinero o a veces igual nomás. A veces uno no teniendo dinero también quiere caer en esta altivez. Entonces no es provechoso, no es conveniente. Dice, no ponga la esperanza en las posesiones materiales. Esto puede desaparecer en cualquier momento, entonces no conviene, dice. No, son inciertas. Entonces nosotros, estas cosas materiales que el Señor da en esta vida, nosotros necesitamos, usamos, pero las cosas espirituales son eternas. Entonces debemos usar y administrar bien también como el Señor quiere que administremos para ir pasando en este mundo. Así que el apóstol nos enseña esto de estar contento, dice, tener contentamiento, porque un día vamos a irnos y no vamos a llevar nada, dice. Entonces lo importante es llevar nuestro crecimiento espiritual y realmente confiar en el Señor. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su santa palabra.